muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Buenos días tengan todos, amables televidentes y radio oyentes, como también hermanos que nos siguen por el internet. Les damos la bienvenida en este día domingo 4 de agosto a otro estudio más de la lección de la escuela sabática, que está cada vez poniéndose más interesante al profundizar en este tema de la educación. Voy a estudiar tanto hoy como mañana y también el martes con mis queridos hermanos Denis Rodríguez y Joselito Rentería. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Muy bien, pastor, gracias a Dios estamos bien. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar con nuestros hermanos televidentes, radioyentes, agradeciéndoles por su fina sintonía en el estudio de la lección de escuela sabática. Amén. Igualmente, pastor, veo un privilegio nuevamente estar aquí para la lección. Yo no había entendido, claro, la verdadera educación como la estamos entendiendo en estos estudios. Y sin duda creo que también es de bendición para nuestros amigos y hermanos que no la reciben. Estamos educándonos en la verdadera educación. Amén. Amén. Pues vamos a pedir a Dios, ¿qué les parece, hermanos? La bendición, la dirección y la unción para poder comprender este estudio. Y aquí mi hermano Denis nos va a dirigir en oración. Amén. Vamos a orar. Eterno y Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Querido Dios, en este día le damos muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de haber amanecido con vida, con bien, y le invitamos que se quede con nosotros en esta hora al estudiar, Señor, la lección. Una lección, oh Dios, donde estamos viendo, Padre Celestial, cómo se nos está instruyendo en la verdadera educación. Rogamos que nos dirija a través de su Espíritu Santo aquí a nosotros como a nuestros hermanos radioyentes y televidentes y en todas las plataformas que puedan estar, Señor, sintonizándonos en esta hora. Rogamos la dirección de su Espíritu Santo que nos dirija siempre para poder honrar y glorificar su nombre. Lo rogamos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Esta semana vamos a estudiar sobre el papel que juega la palabra de Dios como fundamento de la verdadera educación. Pastor Joselito, ¿por qué es importante que Dios haya dejado escrita su palabra para nosotros? Bien, es muy importante, pastor, porque en ella se revela Él mismo hacia nosotros. Él dejó escrito cuál es su manera de pensar y qué es lo que quiere de nosotros. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Amós 3:7. Veamos el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice de esta manera: porque no hará nada el Señor, nuestro Dios, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Encontramos aquí, ¿verdad?, que el Señor revela sus secretos. ¿A quién se los revela? A nosotros, la humanidad, a través de sus siervos los profetas. Pero ¿qué es lo que Él revela? Él revela su palabra. Su palabra la ha revelado a través del tiempo. Y todo aquel que tuvo un contacto con el Señor, para que el Señor le revelara su palabra, y ya sea de diferentes maneras, en visiones, en sueños, y a través de la inspiración de su Espíritu Santo, pues ellos escribieron lo que el Señor les reveló. Amén. Interesante esto que usted ha leído, porque nosotros vemos que toda la palabra de Dios, toda la Biblia es una revelación. Amén. Así es. Así es. Toda la Biblia ha sido revelada y qué privilegio el de los profetas, miren ustedes, porque nos dice que no hace nada, dice Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a ellos. Así es. En otras palabras, ha hecho de los profetas sus confidentes, porque uno le confía sus secretos a las personas con las cuales uno tiene confianza. Confianza, exacto. Yo vengo y digo, bueno, esta persona yo tengo una gran confianza y yo pues es mi confidente, y entonces yo vengo y
y le digo las cosas muy, muy privadas, muy Así es. íntimas. Hago de esa persona mi confidente. Entonces nosotros vemos aquí a Dios dándole a los profetas el privilegio de que sean sus confidentes. Y a través de ellos, el Señor viene y nos da a todos nosotros prácticamente toda la revelación que está en la Biblia, todas sus confidencias, todos sus planes, todo lo que tiene que ver con la educación, pues Dios lo ha dado a través de los profetas. Amén. Pero ¿por medio de quién fue que estos profetas recibieron la revelación, hermano Denis, según la siguiente cita bíblica? Sí, la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, Segunda Pedro. Pedro. a 2 de Pedro, 1, 20 y 21. 1, 20, 21, sí. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Aquí rapidito vamos a verla. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos televidentes, radiovidentes, dice la palabra de Dios que nunca, como dice el versículo 21, nunca la palabra de Dios no fue traída, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados a través del Espíritu Santo. Y aquí vemos entonces que se hace la palabra de Dios, se transmite a través de estos siervos que Dios los usó para que trajeran a nosotros esta palabra, en la cual la palabra que nosotros tenemos que es vida. Y como dice el versículo 19, me llama la atención, tenemos también, dice la palabra profética más segura. Eso es importante, ¿verdad? Que dice que la palabra profética más segura, a la cual dice hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es interesante cómo es la palabra de Dios. Es como una antorcha que dice que alumbra en lugar oscuro. Gracias a Dios por ello, que nosotros nos damos cuenta que a través de la palabra de Dios nosotros no estamos a oscuras, sino que estamos con esa luz que es la palabra de Dios. Interesante, hermanos, porque en el tema de la educación, miren ustedes, cómo la palabra del Señor, cómo la Biblia, pues en su misericordia Dios la dejó para que nosotros nos educáramos en ella. Amén. ¿Qué dice el don profético, Pastor Joselito, en cuanto a la Biblia como instrumento educador? Dice de esta manera: como instrumento educador, la Biblia no tiene rival. En la palabra de Dios, la mente halla temas para la meditación más profunda y las aspiraciones más sublimes. Ilumina el lejano pasado más remoto, donde las investigaciones humanas procuran en vano penetrar. En la contemplación reverente de las verdades presentadas en su palabra, la mente del estudiante entra en comunión con la mente infinita. Esta lectura la leímos de Patriarcas y Profetas, la última parte de la página 647 y 600, principios de la 648. Qué importante escritura de la sierva del Señor aquí. Imagínense, dice que la Biblia como libro de texto no tiene rival. ¿Y por qué? Pues proviene del que es dueño de toda sabiduría. Amén. Amén. Y así es de que si nosotros vemos un libro, hay buenos libros en ese tiempo de teólogos que son sabiduría humana, pero la palabra de Dios tiene su fundamento en la mente de Dios. Amén. Qué importante ver esto. Por eso me llamaba la atención, pastor, lo que el apóstol Pedro escribió por inspiración del Espíritu Santo, cuando está diciendo que que debemos entender que la profecía, o sea, la palabra, la escritura, no es de interpretación privada. O sea, que no es nada que se queda ahí en privado, que se queda en la oscuridad. Al contrario, es algo que el Señor reveló para que el ser humano la conozca y se eduque en la verdadera sabiduría, Amén. en el verdadero, pues, Los principios. los principios, o sea,
Bíblicos. de aquel que es sabio, imagínense, el Señor se le llama omnisapiente, y de ahí proviene esta escritura. Bueno, qué interesante esta declaración del don profético acerca de lo que podemos nosotros encontrar en la Biblia. Dice que podemos hallar temas para la meditación más profunda y las aspiraciones más sublimes. ¿De cuánto nosotros nos perdemos por no estudiar la Biblia, por no tener el tiempo disponible para esto? Si fuéramos bien devotos en escudriñar las Escrituras diariamente, sin duda nosotros profundizaríamos en temas y lograríamos comprender algunos puntos que hoy por hoy tal vez no comprendemos. Así que como instrumento educador, la Biblia es un libro único, especial, al cual nosotros debemos acudir siempre. Amén. ¿Hay algo, hermano Denis, en esa declaración que acaba de leer el pastor Joselito que a usted le impacte? Sí, el primer párrafo dice que como instrumento, dice educador, la Biblia no tiene rival. Aquí me llama la atención porque hemos oído, yo he escuchado de muchos libros de personajes famosos que han escrito interesantes libros, ¿no? Pero nunca dice, tendrá otro libro que pueda reemplazar a la Biblia, porque todos estos libros de estos hombres pensadores que han escrito buenos libros, pero que son ya, ¿qué cosa? Que quedaron obsoletos, o sea que ya pasaron, se escribieron y ya nadie los recuerda. Mas sin embargo la palabra de Dios, como dice la palabra, que es viva y eficaz, que dice que es como una espada de 2 filos, que penetra todos los pensamientos, discierne los pensamientos, dice, de cada uno de nosotros. Así es que a mí me llama la atención aquí en esta parte, que la palabra de Dios no hay ninguna duda, que es palabra de Dios. Un punto también, pastor, que me llama la atención aquí es que, bueno, lo que estaba comentando el hermano Denis, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, es un libro que no pasa a la historia y no pasa de moda. Fue muy útil aún en tiempos pasados, como lo es útil hoy. Y nosotros podemos ver que la palabra de Dios por sí sola se mantiene. Y el Señor lo había hecho en Isaías, donde dice que se seca la hierba y se marchita la forma, la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, es eterna la palabra del Señor. Así es que para nosotros tiene una gran enseñanza, como lo tuvo para nuestros antepasados. Y es un libro que no pasa a la historia, que no pasa de moda. Algo que me llamó la atención de la lectura, dice que ilumina el pasado más remoto donde las investigaciones humanas procuran en vano penetrar. Así es. Y si es el pasado, imagínense, pues el futuro con más razón. Por eso nosotros debemos tener una gran confianza en las Escrituras y estudiarlas para que podamos allí pues ser educados por nuestro Dios. Algo que nos debe, hermanos, a nosotros dar esa confianza para pues venir a la Biblia es lo que dice el apóstol Pedro, que leyó el hermano Denis, de que ninguno de los que escribieron la Biblia pues lo hicieron como a manera de interpretación privada. Es decir, nadie de ellos escribió lo que se les ocurrió o lo que ellos mismos inventaron, sino que fue revelación del Espíritu Santo. Amén. Privado significa de que es tuyo, que es algo que tú te inventas y lo escribes. Pues el apóstol dice, no, la palabra de Dios dice, no llegó así. La palabra de Dios no fue invento de nadie, de los que le escribieron, fueron revelaciones dadas por el Espíritu Santo para educar a un pueblo antes de que Cristo venga, para educar a sus hijos e hijas aquí en la tierra. Hermano Denis, ¿cuáles son algunos de los atributos de las Escrituras, según 2 Timoteo 3:16? Dice la palabra de Dios allá en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es interesante, ¿no?, cómo es la palabra de Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada primeramente por Dios. Por Dios. Primer lugar. Después, cuando es inspirada por Dios, dice que es útil ¿para qué cosa? Para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos.
¿Cuántas cosas nosotros, bueno, personal yo antes hacía, fuera de lo que no conocía? Cuando vine a conocer esta maravilla, lo que es la palabra de Dios, me corrigió en muchas cosas, es decir, en todo, porque honestamente andaba haciendo las cosas mal. Cuando venimos estudiamos la palabra de Dios, porque primeramente dijimos que es inspirada por Dios, y aquí vienen los atributos, que eso es para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Eso es un regalo de nuestro Dios. Interesante cómo también cuando el apóstol Pablo decía estas palabras a Timoteo, pues lo que había como escritura no era el Nuevo Testamento, sino que era el Antiguo Testamento. Claro. Y cómo pues estos siervos de Dios y el mismo Jesús ponían en alto el Antiguo Testamento, lo valoraban y declaraban que todo el Antiguo Testamento era útil. Era útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y estoy haciendo esto como algo para destacar por el hecho de que hay una tendencia en estos tiempos a menospreciar las enseñanzas del Antiguo Testamento. La gente pues quiere educarse ahora solo en el Nuevo Testamento. Sí. Y hay mucho teólogo, mucho pastor que induce a la gente a menospreciar las escrituras del Antiguo. Y aquí nosotros vemos al apóstol Pablo dándole su lugar, dándoles estos atributos de que corrigen, que instruyen, que redarguyen. Oh, cómo, hermanos, nosotros deberíamos ponerle atención a esto. Amén. Y darle la importancia a la escritura, a la que está en el Antiguo Testamento. Miren, Satanás ha sido bien perspicaz en engañar a la gente. Le ha hecho creer de que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto y que el Antiguo Testamento es el pacto antiguo, el cual fue abrogado. Y por ahí entonces lo hacen maliciosamente los líderes de decirle a la gente de que pues se enfoquen en el estudio del Nuevo Testamento solamente porque estamos en el nuevo pacto. Y por allá entonces van dejando a un lado aquellos temas importantes como los que hablan de la santa ley de Dios, su obediencia a ellos y la observancia del cuarto mandamiento. Interesante, yo siempre he dicho que los líderes, los pastores, muchos de ellos son tan podríamos decir, engañadores, que sí van al Antiguo Testamento cuando se trata del diezmo. Sí rescatan del Antiguo Testamento la enseñanza del diezmo. Pero la misma enseñanza en el Antiguo Testamento de la obediencia a la santa ley de Dios, de todos sus mandamientos, incluyendo el sábado, allí no le dan importancia e inducen a la gente a que la vean con menosprecio. Aprendan, queridos pastores, aprendan ustedes, queridos hermanos, a darle el valor al Antiguo Testamento como instrumento educador para sus vidas. Aquí está diciendo claramente el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es toda, incluyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y todo lo que los profetas escribieron. ¿Cómo entonces nosotros deberíamos ahora apreciar al Señor con tanta educación que nos ha dejado en este libro maravilloso? El Salmo 12, versículos 6 y 7, ¿de qué manera amplía más este tema, pastor? Claro que sí, dice Salmos 12, 6 y 7, dice, las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás de esta generación, las preservarás para siempre. Amén. Miren qué hermosa palabra encontramos aquí. Amén. El Señor se ha encargado de preservar su escritura a través de los siglos. Que el enemigo la ha querido destruir, no hay duda alguna. La ha querido echar por tierra también. Ha querido que se olvide de la mente de los hombres igualmente, porque sabe que la palabra de Dios es el fundamento por el cual el ser humano puede encontrar la salvación. Amén. Y mientras usted hablaba, pastor, del Antiguo y el Nuevo Testamento, podríamos y se valdría decir aquí también que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Exacto. Entonces, no existiría realmente
el Nuevo Testamento si no estuviera el pasado. Entonces es importante, el apóstol Pablo dice, toda la Escritura dice para qué es útil. Como libro de texto, la Escritura es útil para que nos enseñe ¿qué? La educación necesaria para educarnos en los caminos de Dios, para ser hombres de bien, porque al final el versículo 16 dice que a fin de que todo hombre sea perfectamente útil para toda buena obra. Imagínense, o sea, la Escritura nos ayuda a ser mejores seres humanos, Así es. a tener principios morales y valores que hoy por hoy brillan por su ausencia en la sabiduría humana, digamos de esa manera. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a ver lo que el don profético dice? Yo quisiera Sí, adelante. agregar más esto. Claro. Con respecto a lo que acaba de decir usted, es cierto, hay algunas personas que unos se basan nada más, unos en el Nuevo Testamento, no quieren tocar nada del Antiguo Testamento, y otros solamente del Antiguo Testamento. Entonces, aquí es donde viene la confusión. ¿Por qué? Porque estoy desechando uno y tomando el otro, y nosotros, para poder entender las Sagradas Escrituras, tenemos que ir del principio al fin. Al final. Porque si yo solo tomo el principio y no veo lo que está allá al final de lo que está hablando la palabra de las profecías, entonces ahí es donde viene la confusión. Exacto. Y mucha gente han caído en eso, que no tocan, o sea, que solo se basan en el Antiguo Testamento, algunos, como dije, y otros en el Nuevo. No, aquí tiene que ser como Toda. lo dice el apóstol. Toda la ¿verdad? Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así es que para que yo pueda entender lo que dice el Antiguo Testamento, tengo que ir al Nuevo Testamento. Entonces, ahí es donde hay una confusión. Si ustedes se dan cuenta, podemos decir que no interpretan las profecías adecuadamente como es, sino que cada quien las pone a su manera. Y eso no es así. Exactamente, pues, ¿qué le parece si lee usted la primera cita de las dos que hay allí? Sí. Y el pastor Joselito que lea la siguiente. Dice así, leyendo de Alza tus ojos en la página 50, dice así: Dios no dejó su palabra librada a la memoria de los hombres para que éstos la comunicaran de generación a generación mediante la transmisión oral y el desarrollo de la tradición. Si lo hubiera hecho así, gradualmente la palabra hubiera tenido añadiduras humanas. Agradezcamos a Dios por su palabra escrita. Amén. Esto es contundente, esta cita, hermanos radioyentes, hermanos televidentes. Esta cita es contundente porque, sin embargo, tenemos la escritura, la palabra de Dios escrita. Todos, la mayoría, han querido aumentarle o quitarle a lo que dice la palabra de Dios. Qué desastre hubiese sido si eso hubiese sido así. Bendito sea Dios que Dios la dejó escrita en este santo libro para que nadie sea engañado. Aquellos que quieran ser engañados porque quieren dejarse engañar, porque no escudriñan las santas escrituras. Interesante. Si la hubiera dejado librada la memoria de los hombres, entonces ellos dicen de que la palabra hubiera sido pues con añadiduras humanas, Sí. porque cada quien le hubiera estado Claro. poniendo. Gloria a Dios por la palabra que la dejó escrita para nosotros. Amén. ¿Qué más nos dice el don de profecía? Dice la Biblia, es la historia más instructiva que posean los hombres. Proviene directamente de la fuente de verdad eterna y una mano divina ha conservado su integridad y pureza a través de los siglos. Amén. Notemos que habla de pureza y de integridad. Y esto me recuerda a las palabras que leímos de ahí en Salmos 12:6, que dice que las palabras de Jehová son limpias. Limpias quiere decir que no llevan ni una tilde de contaminación. Y también dice que son palabras refinadas en horno de tierra como la plata, purificada 7 veces. O sea que esto de que Dios no dejó que su palabra fuera transmitida de un hombre a otro ser humano, recordemos que eso siempre tiende a tergiversar el mensaje, Sí. tiende a darle otro enfoque. Pero cuando me llama la atención aquí lo que dicen, lo que leí la cita de Patriarcas y Profetas, página 647, que la Biblia es la historia más instructiva que posean los hombres, porque proviene directamente de la fuente que es Que el Creador. Dios, sí, exactamente.
Bueno, hermanos, entonces hemos puesto prácticamente el fundamento de lo que será la lección de toda la semana, que es destacar el hecho de que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, básicamente es la base o es, hermanos, la fuente de la verdadera educación. Amén. Hoy toca orar para pedirle al Señor que nos ayude a apreciar esta palabra que tenemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y hacer de toda ella, mis hermanos, nuestro alimento. Buscar que ella sea quien nos eduque, que sea ella quien nos guíe. Hacer, hermanos, que la palabra de Dios efectivamente sea el fundamento de la verdadera educación. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos haga, hermanos, tener hambre de su palabra y escudriñarla todos los días. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra, porque encontramos en ella, Señor, el fundamento de toda educación. Amén. Es interesante, Padre, ver cómo tú te has preocupado por dejar para nosotros la palabra escrita, Amén. para que por ella, Señor, alcancemos el conocimiento, la educación verdadera. Padre, ahora te queremos pedir que nos ayudes para que, apreciando esto, busquemos aprender, estudiar tu palabra siempre, Señor, todos los días. Amén. Oh Padre, muchas gracias por tu bendición de habernos dejado la palabra con la cual nos alimentamos. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.